patológicos. Y por eso no es bueno confundirse y es nomás necesario que lo coloquemos como tal. Y al mismo tiempo, ya les he hablado también en la anterior clase, cómo la edad jugaba un papel importante para poder hacer de que la paciente, ya el profesional se dé una pauta, cómo va a ser su terminación, y esto va cambiando, igual les mencioné, de acuerdo a los protocolos de cada institución hospitalaria. Y de ahí que nosotros manejamos tal vez de manera un poco más distinta en relación a las otras instituciones, somos más conservadores, no somos tan quirúrgicos, directamente intervenirlas a todas, no, nosotros somos un poco más quirúrgicos, o sea, somos más conservadores. Lo volvemos, o sea, o es quirúrgico, pero cuando es necesario, cuando tiene un diagnóstico bien serio. El estado civil igualmente juega un papel importante, sobre todo en pacientes que están con inicio de gestación, ¿no? Entonces, por eso es necesario que ustedes retiren recopilen todos los datos que la paciente tiene que mencionarnos como tal, ¿no? No es lo mismo que sea casada, que sea soltera o estable. Dentro de lo que es estable está incluido lo que es el concubinato. Esto del estado civil es importante, les mencionaba, por ejemplo, en el primer trimestre de embarazo, la paciente tiene náuseas, vómitos y así sucesivamente, pero lo que más llama la atención son las náuseas. No es lo mismo en una paciente que sea casada que soltera. Una paciente casada planea tener su embarazo, planea tener su hijo o los hijos que desea. Y la paciente casada significa estabilidad. La paciente casada tiene apoyo tanto del entorno familiar de parte del esposo como de la paciente. Entonces tiene estabilidad y por tanto sus manifestaciones, que es náuseas, vómitos, todo ello, van a ser mínimos. ¿Ya? Entonces vean tan importante que había sido que simplemente a veces uno soltera casada, a veces a uno le indican que como cualquier mención rutinaria, no, tiene mucha importancia en ginecología y obstetricia. No es lo mismo que una paciente venga de que sea soltera y que tenga 3 hijos. Entonces ya se pueden imaginar en qué estado están sus hijos, ¿no? Entonces por eso que es muy importante este aspecto y para eso quiero que lo tomen en cuenta y estén ya ustedes familiarizándose. Y igualmente, en lo que es ocupación, en lo que es religión, sí hemos visto, no hemos tenido mucho contratiempo, excepto con algunas religiones que merecen respeto, porque en el curso debe haber de diferentes religiones, de diferentes puntos de vista, y por tanto se respeta, ¿no? No hay discriminación, solo lo que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo. Sobre todo hemos tenido algún contratiempo, pero al año una vez, con los mormones, ¿no? Donde no quieren recibir sangre o los testigos de Jehová, que también justamente tienen esa política y la paciente necesita y se quiere y ellos tratan de eludir esa situación, pero ya hay que tener precaución. Por eso es muy importante tomar en cuenta ese aspecto que algunas veces dentro de lo que es datos personales, algunas instituciones lo han dado por sobreentendido que todos son católicos. No es así, jóvenes. Entonces, esto de formarles a ustedes no es para esta gestión, es para el futuro. Ustedes van a ser directores, van a ser subdirectores médicos de alguna institución, van a ser, algunas veces van a ocupar cargos donde tienen que dirigir un hospital y van a tener posibilidad de poder mejorar, o yo creo que generalmente uno va a mejorar una institución, tiene que, si está dentro de sus historias algunos datos que no son suficientes, hay que ingresarlas, hay que hacer de que se incluya, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante tomarlo en cuenta ese aspecto. La ocupación, entonces, es de igual manera muy importante. No es lo mismo una paciente que no trabaje porque lleva adelante labores de casa, que aquellas pacientes que trabajen en la alcaldía, en el empedrado, haciendo empedrado,
o alguna otra situación que indique que su actividad es muy forzada. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que su paciente venga sangrando y directamente pásense a lo que es motivo de consulta. Ustedes vean, han eludido un paso muy importante, la ocupación. Con la ocupación, ustedes en motivo de consulta, sobre todo en enfermedad actual, ya lo van a dar, pero como que ya como un caso sobreentendido de que ha hecho esfuerzo. Entonces, nosotros tampoco vamos a entrar a una investigación sucinta y que ya va a ser difícil para nosotros. No, ya tenemos, como en cualquier área, ya una pauta de qué está sufriendo la paciente y cuál es la causa. Solo tenemos que llegar a estar seguros. Por eso que es muy importante que su paciente, un ejemplo real, en nuestro servicio, en el servicio de ginecología, se internan con amenaza de aborto, o en el servicio de obstetricia, como estamos tratando ahora en estos primeros meses, pacientes con amenaza de parto inmaduro. ¿Bien? Entonces, al decir inmaduro, ya están entendiendo algunos que se trata de un embarazo de 20 semanas para arriba hasta las 27 semanas, inmaduro. Y de las 28 semanas a 37 semanas prematuro, y de las 38 semanas para adelante a término. Nos vean que venga con un embarazo de 25 semanas sangrando y ustedes directamente hayan colocado motivo de consulta sangrado genital, no creo, no es bueno. Entonces, directamente es muy importante recabar este dato, dónde trabaja, ¿no? Entonces, yo trabajo en casa nomás, estoy ahí, pero usted qué actividad se lleva adelante. Entonces, yo cocino y cuántas gradas tiene donde vive. Pues vean, es muy importante la actividad o la ocupación de la paciente. Ahora, la procedencia, la mayoría de las personas que atendemos acá son referidas en el Hospital Daniel Bacamonte. Igualmente, la procedencia es muy importante. La gente que ha ido y ha visitado área rural o ha vivido, casi yo creo que la mayoría tenemos cierta experiencia y vemos que la accesibilidad es en área rural algo que hasta ahora el gobierno no ha hecho nada sobre la accesibilidad. Nada, solo está pensando en otras actividades. Ahora lo está enmascarando en relación a lo que es el COVID, ¿no? Pero a lo que es accesibilidad nadie lo toma en cuenta. Uno va a un lugar X, por ejemplo, que vaya por el lado de Cotagaita, vayan por donde hay una zona que se llama Pampa Grande, o al lado de Tinquipaya, que vayan, son distintas las áreas, pero son muy inaccesibles, son laderas donde uno tiene que caminar con riesgo de caerse y una gestante basta una resbalada, entonces muy importante en la zona donde vive. No es lo mismo que vive en la ciudad que en área rural. Y cuando refieran, tomemos en cuenta ese aspecto muy importante. Ahora, la dirección es para poder hacer de que la paciente, porque es muy importante que nosotros trabajemos en caso de encontrarnos con alguna irregularidad y tenemos que tener registrado su dirección en la paciente, porque a veces uno se entera después de algunos días la paciente y su esposo siempre le agrede. Entonces, comunicar con la trabajadora social que vaya a investigar, que haga seguimiento, entonces tiene que tener una dirección exacta, la persona responsable, quién es responsable, su teléfono y la fecha y hora de internación, que igual, por eso que aquí ya no hay esta de la fecha y hora, es muy importante porque para calcular un ejemplo, que haya ingresado esta mañana la paciente a las 10 de la mañana de fecha 14 de junio del 2021, ¿no? Y su motivo de consulta es pérdida de líquido. A horas 10 de la mañana se ha internado y su motivo de consulta es pérdida de líquido. Y ha perdido ayer a horas 22 la pérdida de líquido por haber hecho una actividad que no esperaba ella, levantar garrafa o algún accidente de tránsito. Pérdida de líquido a horas 22. Entonces vean, si colocamos la hora, entonces 10 de la mañana, ¿cuántas horas ha transcurrido? 10 horas. Entonces, en la enfermedad actual se coloca pérdida de líquido de fecha, de horas, de fecha tantos, horas tanto, o de horas tantos, de fecha tantos. Y con esto nosotros hacemos con Quasar. Entonces, para nosotros va a ser 12 horas de
evolución, pero no es como antes se hacía, ¿no? De que directamente un día de evolución, 2 días de evolución. No, un día tiene 24 horas. Tiene que ser exacto para que nosotros tomemos una conducta igualmente. Madurar, hacer que se produzca el parto, iniciar con antibiótico inmediatamente. Entonces, vean, es importante cada uno de estos aspectos en dos datos personales. Estuvimos entonces en la parte de lo que es anamnesis, y dentro de lo que es anamnesis tenemos el motivo de consulta, y dentro de ese motivo de consulta está tomar dos aspectos muy importantes para ustedes, alumnos de pregrado, dos aspectos muy importantes. ¿Cuáles son los dos aspectos importantes? La mayoría de nuestras pacientes que vienen al consultorio externo y son internadas, vienen en trabajo de parto o vienen en fase de puerperio. Entonces, ustedes, si la paciente ingresa en esa etapa de lo que es trabajo de parto, entonces les mencioné este aspecto en trabajo de parto. Igual, nosotros no vamos ya a investigar muchas cosas, y de acuerdo a la frecuencia de nuestras pacientes que ingresan, les mencionaba esto. El trabajo de parto no es como se les ha indicado en esta parte de motivo de consulta, no es como se les ha indicado o nos han enseñado en semiología. Hay que colocar todo lo que nos dice la paciente, ¿no? O el paciente. Nosotros ya tenemos que empezar ya a resumir, porque en obstetricia, dependiendo al lugar y tal vez de este grupo, de esta gestión, no sabemos cuántos van a ser van a ser la especialidad en ginecología y obstetricia. Y al final se van a dar cuenta que los que van a estar y los que van a rotar, dependiendo en qué centro también van a ir a rotar su internado, vean, por ejemplo, acá en el Hospital Daniel Bacamonte, por esta etapa de pandemia, a pesar de ello, tenemos más internación de pacientes en trabajo de parto. Pero en otras instituciones, cuando no estábamos en esta etapa de COVID, era un poco más seguida la frecuencia de pacientes que ingresaban en trabajo de parto, para cesárea. Y hasta que les puedo comentar, tal vez simplemente sirve como comentario, cómo cada alumno, que era de mínimo, en algunas gestiones ha llegado a 70 alumnos de quinto B. Los 70 alumnos han atendido partos, se dan cuenta, a pesar de que había internos residentes. ¿Qué significa? Que había y que va a haber mucha frecuencia de pacientes referidas y que acuden o directamente se vienen al Hospital Daniel Bacamonte. Por eso que ustedes tienen que estar habituados para eso. Y nosotros, si manejamos como nos han enseñado, va a ser todo redundante. A partir de ahora, ¿quién va a venir a la consulta en trabajo de parto? La paciente. No va a venir el esposo, evidentemente le va a acompañar. En acá, ¿no? A nosotros nos han enseñado, la paciente refiere dolor en abdomen. Vean, la paciente refiere. ¿Quién más va a referir? ¿No? Por eso que hemos resumido de lo que estamos hablando de la paciente XX, está en trabajo de parto. Entonces, a partir de ahora, ustedes jóvenes, no hay necesidad de que coloquen trabajo de parto, porque ya es diagnóstico. Lo que van a colocar en acá es motivo de consulta. Si está en trabajo de parto, entonces ya van a saber qué cosa colocar. Por esta plantilla no le he podido hacer llegar a su presidente, en razón a que el celular que estoy manejando es distinto, porque el anterior, porque no lo había pasado a este celular. Mañana yo estoy de turno. Por favor, quisiera recomendarle al presidente venir con su flash y pasarle todos estos datos y los demás para cada uno, y que les haga llegar a cada uno de ustedes jóvenes eso, para que lo tengan como plantilla y les sirva en lo futuro, y no estar pensando en otras cosas y perdiendo tiempo. En razón a eso, entonces, jóvenes, vean,
solo pueden venir las pacientes con dolor en abdomen o algunas veces sangrado genital o algunas veces eliminación de líquidos o pérdida de líquido. Entonces, de acuerdo a su frecuencia, lo que he colocado es dolor en abdomen. Entonces, en ustedes cuando venga la paciente, con esto del dolor en abdomen voy a dar este ejemplo, esta realización de la historia clínica. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, cuando venga la paciente, ya se dan cuenta con los datos que ya han tomado y por las características con que ingresa la paciente. Basta verla a una paciente con una mantita envuelta, con un abdomen aumentado de volumen, caminando con una caminada de aspecto de pato. Entonces uno ya se da cuenta que esta paciente ya está en trabajo de parto. Y aparte observan una hojita de referencia, ya piensan que es una paciente en trabajo de parto. Por la talla ya pueden decir, inclusive pensar, no va a ser para cesar. Una paciente alta o normal, esto va a ser para parto, ¿no? Pero esa es una impresión externa que ya tenemos cada uno de nosotros, pero eso no es discriminación, sino simplemente es pensar, conjeturar, ¿no? Entonces, en razón a eso, imaginación. Y ese hecho ya nos está dando una pauta de que vamos a colocar en el motivo de consulta en base a lo que estamos observando ya de acuerdo a sus características. Motivo de consulta, entonces ya es una paciente se trata de una paciente en trabajo de parto. Entonces, ¿qué voy a preguntarle? Señora, ¿qué le molesta? ¿Por qué está viniendo? Tengo dolor en abdomen. Entonces, coloco aquí dolor en abdomen. En abdomen. Una vez que he colocado dolor en abdomen, ¿qué más tiene, señora? No tengo nada más. Entonces se coloca simplemente como telegrama, ¿no? Entonces, dolor en abdomen, nada más. Como no tiene más la paciente alguna otra molestia, colocamos, entonces nos pasamos a enfermedad actual. Y en enfermedad actual, ¿qué es lo que vamos a detallar? Mire, aquí ya les he dado dentro de esta plantilla. Y justamente estamos en trabajo de parto, entonces dolor en abdomen, sus características. Entonces le vamos a indicar, pues señora, ¿y por qué le está doliendo? Es que cada vez que se pone mi vientre duro, me duele. Entonces colocamos dolor en abdomen por contracciones en útero. ¿Y desde qué hora le está doliendo, señora? Desde horas tantos. Si es desde un ejemplo que sea desde las horas 13, o sea, vale decir, y en las horas ustedes manejen a partir de ahora en obstetricia del 1 al 24, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, hasta el 24. No coloquen aquí y olvídense de estar colocando 3 pasado meridio, 3 p.m., no. Coloquen horas 15, nada más. De horas tantos. Y no estar colocando desde horas tantos, horas 15, y no estaría a veces colocando fecha, a veces lleva tiempo. Lo puedes encerrar entre paréntesis, entonces colocas entre paréntesis 14 de junio 2021. Entonces ya no estar colocando de fecha, ya es sobreentendido. Una vez que pasan a lo que es ya la fecha, ya saben desde qué hora está teniendo dolores, ustedes ya pueden calcular desde horas 15, ahora que ya es horas 20:40, entonces cuenten 16, 17, 18, 19, 20. Ya son 5 horas con 40 minutos que está teniendo dolores. Entonces yo ya voy a pensar, de acuerdo a las características posteriores que voy a sacar datos, yo ya voy a estar yo pensando, tal vez si está con dilatación de 2 que de 3, que no es lo mismo que una paciente que haya tenido dolores y está apenas caminando y está sudorosa y nos indica que está, ¿desde qué hora tiene, señora Dolores? Uno le pregunta, estoy teniendo dolores desde las 7 de la mañana. Entonces, hasta que se nos viene a la cabeza de decirla o indicar a la paciente, señora, pero ¿por qué recién está viniendo? Ya es las 8 de la noche y 7 de la mañana. Entonces, vean, entonces uno
y ya se da cuenta que ya está de 13 horas y más de supuestamente trabajo de parto. Pues vean cuán importante es colocar la hora y la fecha, que nos diga, estoy con dolores desde ayer, ¿desde qué hora? Desde las 3 de la tarde. Desde ayer, entonces, 13, domingo. Nos vean hasta ahora, miren cuántas horas ya ha pasado. Entonces, por eso es muy importante este aspecto. Entonces, ya no hay por qué estar colocando. La paciente refiere a haber tenido dolor. Entonces, mejor resumirlo directamente. Dolor en abdomen por contracciones en útero desde horas tanto. Sus características, porque hay dolores que les va a orientar si es de tipo espasmódico, entonces son de contracción. Si es de opresivo, al mismo tiempo la notan que la paciente está edematizada o hinchada, probablemente esté complicándose por un problema hepático, que la cápsula de Gleason del hígado se ha edematizado, está por romperse y al mismo tiempo está acompañado de algo, de un dolor que le arde la boca del estómago o del epigastrio urente. Entonces, vean, cada uno es muy importante, jóvenes, que opinen. No nos mecanizaremos, como les he mencionado en la anterior clase. Hemos tenido pacientes que hemos pasado algunos exámenes o examen físico por alto y nos hemos complicado, ¿no? Estoy hablando de manera plural, ¿no? Entonces, porque para que ustedes vean, nadie está libre de complicaciones. Personas que dicen, nunca he tenido complicaciones, nunca he atendido pacientes. Pacientes que, o sea, personas o médicos, médicas que han tenido complicaciones, personas prósperas que están al lado de la paciente, que tienen muchas pacientes, ¿no? O muchos pacientes. Entonces, eso es una pauta para que vean quién tiene complicaciones, quién más trabaja, quién no tiene complicaciones, quién no tiene pacientes, ¿no? Entonces se van a diferenciar o van a diferenciar de las personas que mencionan ese aspecto. Entonces su tipo, su característica que es muy importante, si es leve, moderado o gran intensidad. Entonces ustedes vean cómo le está doliendo, señora. Pueden dar la calificación del 1 al 10. Ustedes pueden decir del 1 al 10, a ver, díganme, ¿cuánto le duele? 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 10, fuerte, no, 10 me duele. Entonces ustedes coloquen. Entonces, en razón a eso, ya nuestra paciente ha venido por dolor abdominal, ya le hemos extractado los datos y sabemos y colocamos en motivo de enfermedad actual, dolor en abdomen, por contracciones en útero, desde horas tantos, de fecha tantos, de tipo espasmódico, de moderada intensidad, ¿no? Ahora hay que seguir con las características. Seguido le está doliendo, señora, sí, muy seguido me está doliendo, doctor, doctorita. Entonces, continuo. Ya no colocan intermitente, sino continuo. Esto es una plantilla. Y al mismo tiempo, señora, en algún momento ha tenido otro que lea otros signos. A veces vienen las señoras que hablan quechua y para ustedes, sobre todo los que no hablan quechua o entienden, yo creo que sería lo más conveniente que hablen quechua, porque es muy importante, jóvenes, porque nuestros pacientes tienen confianza cuando hablamos quechua. Entonces no es porque tampoco hay que avergonzarse. No somos gringos, ya les he mencionado, ¿no? Tampoco somos personas extraterrestres, somos comunes, ¿no? Entonces, algunos han nacido y se les han alimentado, se han cuidado, son más altos, ¿no? Algunos que hemos tal vez crecido con papa, arroz, entonces vean todo hidratos de carbono bajos. Entonces, tiene cada uno sus características. Comparen lo que es Potosí, Santa Cruz, lo que es de hace 20 años la gente y con lo que son ustedes ahora ha cambiado, entonces la alimentación es muy importante. Y en razón a ello, es muy importante hablar, ¿no? Esto de quechua, porque es nuestro idioma ancestral y donde tenemos que estar más pensando que en las pacientes que van a venir, no todas hablan castellano, ¿no? Pero en razón a eso, no está de más preguntarle, a pesar de que ha venido la paciente con dolor en abdomen, preguntarle a la paciente, ¿algo más tiene, señora? ¿Cómo qué, doctor, doctorita? Tal vez ha tenido sangradito, tal vez ha botado una flemita con sangre,
¿O ha perdido líquido, señora? No. Entonces, en razón a eso, si la paciente al mismo tiempo ha venido con sangrado genital, ustedes coloquen así, sencillito. Ya no estar colocando la paciente indica al mismo tiempo que presenta sangrado genital. Miren, resumido, acompañado de sangrado genital. Entonces, no estar dando vueltas, ¿no es cierto? Hay que irnos al punto. Y ese sangrado de indicarle cómo ha sido. ¿Cómo es escaso, moderado, abundante? Eso en el camino se van a ir dando cuenta. Escaso, ¿cómo va a ser? Podemos poner un ejemplo de una toallita higiénica que comúnmente utilizan, ya sea Kotex o nosotras, o tal vez las americanas, o así. Si les dice, ¿qué pañito está utilizando? Tengo sangrado. Sí, estoy utilizando uno de maternidad. Ah, es grande. Entonces, ustedes si son más cuidadosos y empiezan, no es aquí estar hablando mal, ¿cuánto pesa el de Cotex? Será lo mismo las diarias, las que se utiliza durante la menstruación o los tamponcitos, ¿será lo mismo? ¿No? Entonces hay que saber, ¿no? Entonces, si es un ejemplo, ya sea Cotex o que son más las más utilizadas o las nosotras, si solo ha manchado la parte central de la toallita, escaso. Moderado, si es que lo ha mojado más de la mitad y está muy colorido porque la sangre es oscura, muy colorido porque a medida de que vaya absorbiendo se vuelve más colorido, ¿no? Entonces, vean, si es abundante, ha hecho de que haya cambiado ya 2, 3, 4 toallitas. ¿Y cuánto absorbe, jóvenes? ¿Alguien me puede decir una toallita higiénica cuánto absorbe? Bien empapado. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor, se doctor. escucha. Sí, doctor. Jóvenes, para ver la participación de cada uno. Aquí no están, si están en este nivel, si están haciendo pregrado es para equivocarse. Y justamente yo tengo que tratar de salir, sacarles de esas dudas, para eso estamos en la clase, porque si no, si supieran, pues para qué ya van a estar en la clase, mejor sería que tomemos primer parcial, segundo, y ya mejor el cartón nomás ya les damos, para qué ya tendrían que pasar un nivel, ¿no? Por eso no hay necesidad de que estén teniendo miedo, sugieran, y ustedes les estoy hablando algo real, ¿no? Algo que nosotros ya hemos hecho esta actividad de lo que es pesar las toallitas, ¿no? Y en razón a eso, por la persona que me responda, siempre me diga su nombre primero, Álvaro y tal, o sea, digamos, tantos ml absorbe. Digamos, Jessica, tantos ml, así, entonces, o si su apellido más me indican, sería mucho mejor. Así para ir familiarizándonos poco a poquito y saber quiénes participan, ¿no es cierto? Entonces, no quisiera como la gestión anterior, están felices en la plaza con su celular encendido, ¿no? Entonces, no quisiera que sea así. Tómenlo en cuenta un poquito más en su preparación, jóvenes. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Alguien me puede mencionar? Doctor, buenas noches. Doctor, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dicen? Doctor, creo que Doc- son de 10 a 15 ml, dependiendo de la toalla sanitaria. buenas noches, doctor. Es de 5 a 15 ml aproximadamente. Su nombre y su apellido me van a decir, jóvenes, no tengan vergüenza. Casilla Quispe Yolanda. Ya, Doctor, yo soy Tania Rodríguez. ya. ¿Hay alguien más? ¿Un varón? Sí, doctor, buenas noches. Absorbe de 5 a 15 ml, doctor. Ya, Mi apellido, Mamani Gutiérrez Araí. ya. ¿Un varón? Ya, doctor, buenas noches. Mi nombre es Kevin Flores.
Normalmente absorbe 5 ml, doctor, una menstruación regular, perdón, una menstruación regular es 5 ml, una abundante es de 15 ml, doctor. Ya. Jóvenes, entonces vean, cada persona tiene su punto de vista, ¿no es cierto? Pero yo ya tengo que decirles algo que sea más cierto. Y los varones ya no tienen que avergonzarse, porque nosotros a veces cuando estamos en quinto hablan de lo que es, a ver, dígame en quechua, ¿qué se dice genitales? ¿No? Uno se avergüenza, ¿no? ¿Qué dice su miembro del hombre o del hombre en quechua? ¿Qué dice, se dice de la vagina en la mujer? Qué mal criado, no. Jóvenes, como personal de salud, como médicos, médicas, tenemos que saber, ¿no? Entonces, por eso que no se avergüencen, hablen, equivóquense, equivoquémonos. Si tenemos que leerlo para mañana, lo leemos, ¿no? Entonces, pero, jóvenes, como les mencionaba, cuando es abundante, bien empapado, absorbe una toallita dentro de lo que estamos hablando nosotras. Cótex casi es idéntico, entre 40 a 60 ml, jóvenes. 40 a 60 ml. Ya, entonces nosotros hemos medido ya la absorción, que sus características también, si en algún momento cuando hablemos del flujo genital, ya les voy a mencionar cómo juega un papel importante las toallitas, ¿no? Entonces, esas son esos jóvenes, entonces ya se dan cuenta, cuando nos dicen abundante, ustedes han colocado a la historia clínica abundante. Si 60 ml absorbe bien empapadito, ya término medio entre 40 y 60, entonces término medio coloquemos 50 y nos indica la paciente que ya está utilizando ya 3 pañitos desde hace una hora atrás. Imagínense cuánto ya perdió. Perdió 150 ml, bien empapadito. Y eso nos está indicando que nosotros tenemos que empezar a tener más cuidado en la extracción de los datos, ¿no? Ahora, si la pacientita, seguimos entonces, ha venido con sangradito, y si sí nos está comunicando nuestras pacientes de área rural, a veces nos dicen solo dolor, pero sin embargo, a medida que vamos extractando los datos, sí, sangradito también tengo. Y a eso se suma que el sangrado no siempre viene solo sangradito, pero a veces viene con presencia de coágulos. Y señora, ha botado o está eliminando como gelatina pequeños trocitos de sangre. Entonces hay que hacerse entender con los pacientes. Coágulos, ¿qué es eso? ¿No? Y mata chay, y uno se queda así medio paralizado. Entonces, para no estar así, mejor es preguntar de acuerdo al nivel. Uno ya se da cuenta, solo al preguntarle su nombre, ya uno se da cuenta. ¿Qué edad tiene, señora? Yo, te dice, entonces ya te das cuenta qué nivel de formación. Entonces, señora, pero de usted, señora, ¿de quién más? ¿No es cierto? Vean, jóvenes. Entonces, esos coagulitos también tienen importancia, pequeñitos, medianos, de gran tamaño. De gran tamaño y abundante, ¿cuánto ha perdido? ¿No? Y al mismo tiempo sigue preguntándole a la pacientita, ¿y qué más tiene, señora? He perdido también líquido. Entonces, ustedes ya pueden retroceder, ¿no es cierto? Dolor en abdomen, colocan sangrado genital, pérdida de líquido. Entonces, uno coloca, y ahí viene de esto de pérdida de líquido, viene aquí su respuesta, que es enfermedad actual, con pérdida de líquido desde horas tantos, entre paréntesis, la fecha. ¿Qué color era, señora, este líquido que ha perdido? Entonces, no sé. Entonces, ¿qué color de interior estaba utilizando, señora? Blanco. ¿Y lo ha manchado? No. Entonces, transparente, blanquecino. No, era un líquido medio como vino, vinoso. No era verde, meconial. Transparente, blanquecino es lo mismo, sinónimo de bienestar todavía del bebé que está vivo. Meconial, este bebé está sufriendo. Vinoso, tal vez se ha muerto el bebé. ¿No? Entonces vean, es de importante, joven, el olor.
el olor del líquido. Señora, ¿ha sentido algún olor? Sí, está hediondo feo como materia fecal, si es dependiendo del nivel de formación, ¿no? Entonces, vean, entonces fétido o maloliente. ¿Y cómo ha sido esa pérdida, señora? ¿Es poquitito? ¿Es moderado o es abundante? Y para eso, para preguntar, justamente te sirven las toallitas o te sirve lo que menciona. Harto he votado las pacientes, lo que es poquito lo dicen, harto, como van a ir a área rural y se van a acordar. ¿Dónde vives? Aquí a la vueltita. Y vayan a ver, vamos entonces. 3, 4 horas, nada a la vueltita. Entonces, igualito. Poquitito es harto, mucho para ellos, ¿no? Y por tanto, señora, ¿cómo ha sido harto? A ver, su interior es como cuando nos echan en carnaval y nos mojan todo, y cuando nos retiramos nuestro interior, exprimimos y chorrea así, señora. Sí. Entonces, vean, hay diferentes formas de poder hacer de que nuestra historia clínica sea completa, confiable, creíble, no manipulada, no mecanizada. Y por tanto, jóvenes, dejo en sus manos lo que les he mencionado. Y también aquí podemos aumentar algún otro detalle. Otro detalle. Podemos colocar antecedente, ¿no? Antecedente. ¿Antecedente de qué? De haber sufrido un accidente de tránsito. Antecedente de haber sido agredida por la vecina, por el vecino, por el esposo. Antecedente de caída. Así. Entonces, vean, jóvenes, es muy importante, aquí podemos agregar ese aspecto más. Antecedente de haber sufrido una caída de 2 grados, de 3 grados, cada peldaño, ¿de cuántos centímetros por lo menos será? No, yo creo que ha sido unos 40 centímetros, ¿no? Es muy alto. Entonces, vean, todo tiene valor, todo tiene valor. Entonces, no se olviden también incluir lo que es antecedente. Ahí, ¿no es cierto? Accidente de tránsito, agresión. Entonces, así, jóvenes, entonces ustedes vean cómo lo hemos elaborado. Esta la parte de lo que es la enfermedad actual. Ahora, si se trata de un paciente en puerperio, estamos hablando de una paciente que ya ha dado luz, ya ha tenido su parto, y ese puerperio puede ser de hace 2 días, de hace unas horas, de días, y así sucesivamente. Puede ser de un mes. Entonces, para nosotros es muy importante entonces su antecedente. Entonces, si estamos hablando de una paciente puérpera, y ustedes ya saben que ha llegado una señora con su gorro, transpirando, con 3 mantas, y su esposo trayendo al bebé. Ingresa a su consultorio, ustedes médicos, médicas, con solo verla a la paciente, ya se dan cuenta que así ya ha habido parto. Y probablemente como a la paciente, en motivo de consulta en enfermedad actual, le van a decir, échese señora. Señora, ¿les revisaré? No, es extractar datos. Y estos datos es lo que les va a servir para llegar a un buen diagnóstico o a un buen examen físico y de ello a un buen diagnóstico. Aquí no es que directamente, a ver, échate señora y estar revisándola y recién colocando, no. Y aquí es extractar los datos.
Y en razón a ello, jóvenes, como es un antecedente ya en la fase de puerperio el parto, entonces ese parto ya se dan cuenta, ya les he mencionado ese ejemplo, paciente sudorosa, caminando lentamente, abrigada, con un niño al lado, o trayendo su mamá o su hermana, el niño. Entonces ya es, ¿no es cierto? Señora, ¿cómo? ¿Qué le está pasando? He tenido mi parto, doctor, doctorita. Entonces, antecedente de parto. ¿Y dónde ha sido su parto? En aquí, doctorita, en el hospital institucional. No, doctorita, ha sido en mi casa, fuera de la institución o fuera del servicio, ¿no? O extra institucional. ¿Y por quién te ha atendido? Entonces, si ha sido atendido en acá, ya no en el hospital Daniel Bracamonte, ya no puedes estar preguntando, decir quién te ha atendido. Y hay que colocar personal de salud, porque si le preguntas a la paciente quién te ha atendido, ¿quién está preguntando? ¿A quiénes atienden aquí, doctor, doctorita? ¿La manual atenderá? No, ¿no es cierto? Entonces tengamos cuidado en algunas preguntas, ¿no? Si es institucional, entonces nos limitamos a preguntar quién ha atendido. Entonces, fuera de la institución, como es un documento, una plantilla para ustedes, y lo manejen así, como nos han enseñado a multiplicar, lo manejen esto y esto, no solo les va a servir para obstetricia y ginecología, les puede servir para dermatología, para neumología, medicina interna, así se sumidita. Es una historia clínica hecha, ¿ya? Para ustedes y para el servicio. Lo he hecho hace 13, 14 años. Miren cuánto tiempo ya llevaba. Alguien ha indicado que esa historia clínica que maneja en el servicio es la peor. Nadie. Dos cosas. A nadie le interesa el servicio o que está bien hecha, ¿no? Entonces, vean, en eso tengamos un poquito de cuidado. Si es fuera de la institución o fuera del servicio o extrainstitucional, coloquen lo que tiene que ser por pasos. Todo está por pasos. Bien, desde que entra, primero estamos hablando de parto. ¿Dónde ha sido el parto? Y si ha sido fuera de la institución, pregunten, ¿quién le ha atendido, señora? Mi papá, mi mamá, no el auxiliar, no la enfermera, el médico. Ya, entonces, vean, si está atendido por un médico, hay que pensar que está bien, ¿no? Pero si ha sido atendida por una partera, ¿no? Entonces ya hay que tener cuidado, por personal de salud. Entonces, atendida por personal de salud, pueden colocar entre paréntesis auxiliar de enfermería, médico, entonces así pueden colocar aquí, partera por el esposo y así sucesivamente. ¿A qué hora ha sido su parto? Ha sido el domingo anterior a las 12 del mediodía. Domingo anterior a las 12 del mediodía. Entonces ustedes vean, coloquen la hora 12, entonces la fecha y el mes correcto. ¿Y cómo ha sido su parto, señora? ¿Fácil ha sido o difícil? Con dificultad, sin dificultad, ¿no? Entonces estamos hablando del parto. Una vez que se ha producido el parto, ¿qué es lo que vemos? Al recién nacido, ¿no? Colocamos recién nacido de tu bebé, ¿qué es pues? Es mujercita. ¿Y cómo ha salido tu placenta? Completita ha salido, inmediatamente ha salido. Entonces, bien, con salida de placenta completa. No, me han metido la mano porque me han hecho doler. Incompleta. Entonces, bien, con dificultad o sin dificultad. ¿Han revisado la cavidad que han metido cucharas? Sí me han revisado en el hospital, porque ha sido en un hospital fuera de la institución, ha sido tal vez en una provincia. ¿Y ahora qué tienes, doña Tantos? Tengo dolor, doctor. ¿En dónde? Pues aquí abajo, en hipogastro. ¿Y cómo es tu dolor? ¿No? ¿De tipo espasmódico o te retuerce? ¿Y qué más tienes? Te estoy sangrando. ¿Y cómo es tu sangrado? Es rojo rutinante, eso ya ustedes ya van a diferenciar rojo claro. No, es rojo oscuro.
Entonces rojo oscuro. Entonces, no es lo mismo rojo oscuro que rojo rutilante. Al decir rojo rutilante, estamos hablando de que es una sangre activa. Y hay que pensar que probablemente hay restos o hay desgaste. Si es oscuro o oscura la sangre, entonces estamos pensando que son los loquios normal. Posterior al parto se llama el sangrado loquios, ¿ya? Loquios. Y igualmente preguntar, ¿y estás botando o eliminando? Porque hay que estar al nivel de la paciente. Porque si uno le dice a una paciente que sea profesional, señora, ¿está botando sangre mucho? No, no, ¿no es cierto? Está eliminando. ¿Cómo es su sangradito? ¿Es abundante, escaso o intermedio? Entonces, ya a su nivel. Entonces, por eso que es muy importante colocar escaso, moderado, de gran intensidad, o de gran cantidad, en gran cantidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Ejemplo, hace una semana, hace 8 días ha sido el parto. Está sangrando. Primero que le han revisado la matriz, primero que su parto ha sido con dificultad, ¿ya? Con salida, el parto ha sido dificultoso. La placenta ha salido supuestamente incompleta, ha sido dificultoso, le han hecho revisión de cavidad. Ahora tiene dolor, sangrado en moderada cantidad y es rojo rutilante. Y aquí también su otra característica que hay que colocar también es si es fétido o su olor es de aspecto que aparenta ser al hipoclorito de sodio, ¿no? Entonces, su aspecto, entonces, si son fétidos, o tiene olor al hipoclorito de sodio, olor a semen, ¿no? Entonces, así jóvenes. Es muy importante, vean, en vez de estar colocando de lo que les he mencionado. Señor, ¿qué es lo que tiene, señor? Así, de colocar en la historia, pacientes refiere haber acudido al centro de hospital de tal lugar y posteriormente les refirieron a la paciente al hospital de tantos y la paciente no colaboró. Es dar vueltas. Entonces, y no has dicho nada. Tanto escribir, pero no has colocado, no hay sustancia, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante colocar estos aspectos de manera concreta. Y por tanto ya tienen, entonces están comprendiendo que esta plantilla les va a servir para desenvolverse a partir de ahora y cuando estemos hablando de puerperio, el trabajo de parto, sangrado, dolor, contracciones, ya se dan cuenta cómo les va a servir para elaborar una historia clínica. Entonces, por favor, jóvenes, tómenlo en cuenta ese aspecto. Y tomando ya, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, como había buenas preguntas en la anterior clase, entonces yo creo que también deben tener alguna pregunta. No quiero que estén con dudas. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿a qué se refiere con eliminación de limos? Ya. ¿Quién habla? Son parte de Lisbeth, doctor. Ya. Eliminación de limos nos referimos a lo mismo que lo que es el tapón mucoso. Cuando hay un trabajo de parto, inicio de trabajo de parto, una vez que se dilata el cuellito, el cuello del útero, lo que pasa, elimina la paciente un tapón mucoso acompañado de un pequeño sangradito. Y eso es lo que es la eliminación del limos. Eso es común y corriente que se observa generalmente en primis como multis. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más?
No habiendo entonces preguntas, jóvenes, entonces lo que yo quiero es pasar a esta etapa que es ya algo importante, que ustedes, no lo voy a hacer muy detalladamente, sino de acuerdo a lo que nosotros nos va a interesar en obstetricia, y para que ya no estén confundiéndose con algunos términos, y dentro de eso lo que quiero es que lo tomen en cuenta este aspecto. Antecedentes ginecobstétricos. Dentro de antecedentes ginecobstétricos involucra desde lo que es el término que manejaron en semiología, telarca, pubarca, fecha de última menstruación o fecha de última regla, fecha probable de parto, gestas, cuántas veces se ha embarazado, y esos embarazos ha terminado en parto, ha terminado en aborto, ha terminado en cesárea, y cuándo ha sido el fin del anterior embarazo. Sus ciclos menstruales, ¿cómo son? Flujo vaginal, ¿tiene secreción? ¿Se ha hecho hacer un Papá Nicolau? ¿Algún método estaba utilizando antes de embarazarse? ¿Tiene la paciente dispareunia, sinusorragia? ¿Cuándo ha empezado sus relaciones sexuales? Son datos que tenemos que extractar. Por ejemplo, en obstetricia, lo que nos interesa más es desde acá. Fecha de última menstruación, fecha probable de parto, gestas, paras, en la parte de lo que es más, tal vez fin del anterior embarazo. Nada más. En lo que es para lo que es ginecología, es muy importante tomar en cuenta los ciclos menstruales, la presencia de secreción vaginal, Papá Nicolau se hizo hacer, algún método de planificación que está utilizando, si tiene dispareunia, sinusorragia o y también inicio de relaciones sexuales. Y voy a ir con algunos términos que ustedes ya conocen, tienen que ir recordando. ¿Qué es telarca? ¿Alguien me puede mencionar? Doctor, es la, en sí se le pregunta a la paciente para saber en qué año ha empezado su desarrollo mamario en sí. Su El nombre. desarrollo o en la fecha en que han empezado a crecer las mamas. Ya. Pubarca. La aparición de los vellos, doctor. Excelente. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Adelante, señorita. Se refiere a la consulta que se le hace para saber cuándo ha salido los vellos genitales. Ya, como su nombre, su compañero mencionaba, ¿no? Entonces, excelente. Esto nos va a dar pautas para, en la parte de ginecología, para ver, por ejemplo, por qué su menstruación no le baja, ya tiene 18 años, ¿no? Entonces, ver, ¿no? El desarrollo de algunos es tardío, en algunos ya es muy adelantado, dependiendo también a la zona. Eso lo vamos a hablar en ginecología. Nosotros, de la fecha de última menstruación, es muy importante que extractemos. Entonces, para que cuando vayamos avanzando ya en adelante los temas, ya tienen que tomarlo mucha atención, porque por eso estoy enfocándolo un poco detallado esta historia clínica, para que a veces uno dice, no, eso es sencillo. Evidentemente es sencillo cuando uno lo hace a un poco con conocimiento, y lo va a hacer más rápido. Pero una persona que le dan una historia y empieza a ver algunos términos, algunas abreviaciones, y ahí se va a quedar. Y de lo que decía, eso es sencillo, es fácil, ¿ya? ¿Cómo puede quedar uno mal? Eso no es la intención de nosotros. Nosotros lo que queremos es que estén preparados para que cuando ingrese el alumno a la práctica ya sepa poder hacer una historia clínica como tal, ¿no? Entonces, este término, manéjenlo, fecha de última menstruación. Es cuando ha sido el primer día de la última menstruación. Ejemplo, ahora estamos en junio, la paciente ha tenido su último periodo menstrual el 1 de
mayo. Entonces, su último periodo menstrual, 1 de mayo. Pero ahora ya es 14. Ya le ha bajado la menstruación, no, doctor, por eso estoy viniendo a la consulta. Entonces, vean cómo una fecha nos puede orientar. No es lo mismo que nos diga, ¿cuándo le ha bajado su menstruación? Ha sido el 17 de mayo. Entonces, ahora estamos en 14, ya le va a bajar seguramente, señora, mañana. Entonces, ya saben que ya probablemente mañana le baje, ¿no? Y si ya tiene su último periodo menstrual, ha sido el 1 de mayo, nosotros ya tenemos que empezar a extractar, ¿no?, los datos y hacer el manejo de algún método para saber, primero, que su ciclo era regular de la paciente. Y como era regular, se le ha atrasado ahora y está embarazada. Y ahora algunas veces nuestra paciente ya nos dice, mi último periodo menstrual ha sido el 1 de mayo y nosotros con mi esposo hemos planeado tener nuestro bebé. Ah, qué bien, entonces, ¿está embarazada? Sí, estoy embarazada, doctor. Y quisiera saber cuándo va a ser y cuándo van a ser mi bebé. Fecha probable de parto. Entonces, hay diferentes métodos que podemos ampliar. Nosotros utilizamos generalmente el de WAL, ¿no? Entonces, igual que dice en la fecha de probable de parto. Entonces menciona primer día de la menstruación, entonces igual que dice. El primer día de la menstruación más 10 menos 3. Entonces, más 10 días menos 3 meses. De la paciente ha sido el 1 de mayo su último periodo menstrual. Auméntelo más 10, 11. Menos el 11, entonces, menos 3 meses en relación a lo que es mayo. ¿Cuánto es? 5 menos 3. Jóvenes. Febrero vendría a ser, doctor. Entonces, febrero. 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo va a ser su fecha probable de parto? El 11 de febrero, doctor. Entonces, va a ser el 11 de febrero del 2022 de fecha probable de parto. Entonces, ¿cómo se dan cuenta que cuando ya hablemos justamente de este hecho vamos a hablar del... Cuando vamos a tratar de verificar cuándo va a ser su fecha probable de parto, entonces ustedes se van a dar cuenta, ese tema cuando estemos hablando lo van a dar importancia. Entonces, por eso es muy importante, jóvenes, que lo tomen en cuenta. Todos los temas que vamos a avanzar es para que nos sirva y les va a servir a cada uno de ustedes. Ahora, ingestas para abortos. Lo mismo, jóvenes. Aquí hay mucha confusión. Jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, ¿Sí? no se puede ver su... Ay, Doctor, disculpen de ver la pantalla. ¿Nada? No, doctor.
Ahora, Ahora sí, doctor. Sí, doctor. y ya. Entonces, jóvenes, lo que les mencionaba es de que es muy importante dentro de lo que es antecedentes ginecobstétricos, este aspecto que para ustedes no tienen que olvidarse hasta mientras ustedes sean médicos generales, van a tener que manejarlo. Gestas. Ejemplo, para que entiendan y comprendamos y nos entendamos. Si nuestra paciente viene gestando por primera vez, colocamos gesta 0. Si no, nuestra paciente entonces si gestó, no ha tenido ni un parto, entonces por tanto va a ser lo que es para significa parto. Para va a ser lo mismo 0. Y en la historia clínica ya está escrita, ¿no es cierto? Aborto, lo mismo va a ser 0. Cesárea va a ser lo mismo, 0. Si nuestra paciente ya tiene un hijo y hasta nuestra paciente está gestando ya de 7 meses, entonces en antecedentes es antecedentes. Y en antecedentes ginecobstétricos vamos a colocar gesta 1. Y como ya tiene un hijo, entonces hay que preguntarla, ¿cómo ha sido? Ha sido cesárea, doctor. Cesárea 1. Y para igual, para va a ser 0. Abortos 0. Entonces va a ser con esto en relación a esto. Ahora, si nuestra paciente ya tiene 2 hijos, entonces vamos a colocar como antecedente gesta 2. ¿Y cómo ha terminado su parto? ¿Cómo son? Ha sido 1, los 2 han sido partos. Entonces, paras 2. Aborto 0, cesárea 0. Pero el actual no se incluye jóvenes. El actual. Entonces ya nuestra paciente está de 7 meses embarazada, es su tercer embarazo, pero tiene el antecedente, entonces si es su tercer embarazo, tiene el antecedente de haber tenido ya 2 hijos. Entonces solo se toma en cuenta gesta 2 para 2. El actual no se incluye. Hay a veces mucho error. Hay ahora otro ejemplo que muy frecuentemente cometemos errores es cuando nuestra paciente ya ha tenido igualmente 2. Le pregunto, ¿cuántos hijos ya tiene, señora? 2. ¿Y cómo ha sido su terminación? El uno ha sido parto y el otro ha sido cesárea. Entonces, vean, así, para 1, cesárea 1. Ahora, otro ejemplo. Ha tenido ya, ¿cuántos hijitos o cuántas veces ya se ha embarazado? Porque hay que ir por pasos. Cuando les decimos cuántos hijitos tienes, a veces la paciente nos dice, tengo 4, pero ya se ha embarazado 7. Ha tenido 3 fracasos, ¿no? Entonces, pregunta siguiente, ¿cuántas veces se ha embarazado? Yo me he embarazado, doctor, 7. De los 7, ¿cuántos han sido partos cesáreos? Han sido partos 1, doctor. Y los demás he fracasado. Entonces, abortos 6, sumados 7. El actual no se incluye. Nuestra paciente, miren, ¿qué edad? Y como ya sabemos que su edad de la paciente es 37 años. Y miren, 6 abortos. ¿Y usted cómo ha sido? ¿Por qué ha sido tan frecuente? ¿Usted ha provocado? No, doctor. De repente nomás, a los 2 meses estoy llegando y fracaso. Ustedes en esta paciente no es lo mismo que en esta paciente la traten como tal. Tienen que hacer que de manera cuidadosa, tal vez hay que retroceder o hacia adelante respecto a sacar datos a la paciente, ¿no? En enfermedad actual, hacer de que sea más, un poco más antecedente de haber perdido 6 veces o tener abortos 6 veces, ¿no? Sin causa aparente. Entonces, ese antecedente ya va porque no siempre todos los días estamos nosotros con la paciente, sino va a ir donde otro médico, y otro médico va a sacar su historia clínica.
y por tanto ese médico va a leer la historia y va a decir antecedente de haber tenido 6 abortos sin causa aparente de pérdidas entre los 6 y 8 semanas. Entonces vean cuán importante es un pequeño dato, como les decía, a veces uno lo ve como sencillito, sacarlos la parte de antecedentes clínico-obstétricos, se vuelve a veces complejo. Jóvenes, acá entonces terminamos. A la siguiente entonces vamos a seguir para que así ya una vez que entremos a al primer tema, ustedes ya les van a manejarlo de mejor manera. Entonces, que sea hasta el día miércoles, jóvenes, por favor. Hasta el día miércoles. Buenas noches, jóvenes. Bueno, doctor.